Recientemente fui a ver la nueva película de Kimetsu no Yaiba y aquí estoy para decirte si en verdad valía la pena ir a verla al cine. Y también hablaremos sobre toda la polémica que se generó alrededor de esta nueva película. Así que quédate en MK Anime para saber toda la nueva información que ha salido a la luz. Iniciemos de cómo es ver una película de este calibre en el cine. Y pues déjame decirte que fue increíble. No hay nada como ver anime en una gran pantalla de cine con todo el sistema de sonidos que este tiene. De verdad es algo increíble y que a mi parecer es súper emocionante, súper diferente y es una experiencia que por lo menos a mí me encanta vivir. Porque no todos los días tenemos esta oportunidad de poder ver y disfrutar la calidad de la animación en estas calidades, en esta gran pantalla, en este gran sonido. De verdad es algo increíble, como no tienen idea. Así que por este lado a mí me gustó mucho. Ok, y ahora sí hablemos de qué me pareció en sí, si tiene más calidad o está igual a como lo vimos. En realidad yo siento que sí tuvo bastante calidad, pues la película fue trabajada para poder mostrarse en cine y en verdad se nota la diferencia. El sonido un 10 de 10, al menos en mi país que fue Cinemark, lo trabajaron muy bien el sonido, ya que se escuchaba y se sentía el poder de cada cortada, de cada movimiento, de cada poder. En verdad es algo increíble. Y el sonido bajaba y subía de acuerdo a la escena. Si estaban hablando bajaba un poco el sonido, pero al momento en el que Tanjiro usaba su respiración solar o en el momento en que utilizó la controversial movimiento de respiración del rayo, el sonido se iba por las nubes y hacía esto una experiencia increíble, como no tenía idea. Por el lado de la trama me gustó bastante. Yo ya sabía que iban a incluir 2 capítulos de la tercera temporada, lo cual me gustó bastante, ya que estos capítulos finales, aparte de tener demasiada acción, una buena coordinación y movimientos entre pelea y diálogo, a mí me gustó bastante también que incluyeran la parte de Nezuko contra el sol. Esta para mí es una escena emblemática, me gustó mucho porque ahí podemos sentir el verdadero amor y dolor que sentía Tanjiro al ver a su hermana ser quemada por el sol. Y al ver la alegría de que pudo superarlo, esto no tiene precio verlo en pantalla grande y con ese sonido. En cuanto a la cuarta temporada, me gustó bastante, ya que Obanai y Sanemi son pilares increíbles. Hasta ahora los pudimos ver en acción realmente. Y sus poderes me parecen muy buenos, su estilo de pelea, su respiración es muy increíble como la presentaron. En cuanto a la trama de esta nueva temporada, me gustó bastante, ya que presentaron un pequeño vistazo de lo que se viene más adelante, que es el castillo infinito, que en verdad se ve increíble y nos dieron una pequeña muestra de lo que va a ser esta pelea. También me gustó bastante el cómo van a actuar para poder mejorar, ya que los entrenamientos son indispensables, porque esto es lo que define el poder de nuestros protagonistas. Así es como sabremos qué van a aprender y además también cómo van a actuar en una situación de peligro, pues ya sabiendo sus habilidades podemos deducir hasta dónde más pueden llegar. Esto para mí es una buena forma de darle protagonismo a los pilares, ya que en cada entrenamiento vamos a profundizar un poco en cada historia de ellos. Así que por este lado a mí me encanta, porque así podemos ver qué es lo que quiere cada pilar, qué es lo que los tiene ahí peleando contra demonios. Y esto creo que es bastante importante y va a ser el central de esta nueva temporada. Pues toda la captación, toda la atención va a ser estos entrenamientos, que para mí, como les digo, va a ser muy increíble. Son muy importantes, porque sin esto, si Tanjiro despierta un nuevo poder, no va a ser guionazo. Va a ser fruto de su entrenamiento y de su esfuerzo y convicción a la hora de pelear. Y esto es lo que a mí me encanta. Por eso me gusta que le den contexto y que le den trabajo a sus entrenamientos, a sus personalidades y a sus relaciones con las demás personas. Esto hace que sea una historia mucho más orgánica, mucho más creíble y además es más llamativa, es más orgánica, como les digo. Ahora hablemos de la polémica que está rodeando a Kimetsu no Yaiba por esta nueva película. Y es que mucha gente fue al cine y salió de la sala sintiéndose estafada. Y tú dirás ¿por qué? Pues es que todos fueron pensando en que verían
la nueva temporada, que verían un capítulo de la tercera temporada al menos y 2 de la cuarta. Y no fue así, fue al revés, fue 2 de la tercera y 1 de la cuarta. Y ellos esperaban que la cuarta temporada tuviera una introducción muy explosiva, que tuviera mucha pelea, que tuviera... Ellos ya las expectativas bastante altas. ¿Y qué es lo que pasa? Aunque sí tuvimos pelea, aunque sí vimos a Oanai y a Sanemi pelear, no fue la explosión que ellos querían, no fue la explosión que ellos esperaban. Así que esto tuvo el público dividido. Mucha gente como yo sabía a lo que iba, pues esto ya había pasado en la temporada pasada. Entonces mucha gente fue con la expectativa muy alta, fue tal vez influenciado por más personas de que la viera, que era muy buena. Se vieron las temporadas en carrera y para poder llegar a la cuarta temporada y se toparon con esto. Así que muchas personas se sintieron decepcionadas, en el cual no fue mi caso. Mi caso fue de satisfacción, porque yo sabía lo que iba a ir a ver. Yo sabía que iba a haber 2 capítulos de la tercera temporada que para mí son muy buenos, ya que tiene de todo un poco, tiene acción, tiene ese momento muy lindo entre Tanjiro y Nezuko, donde al fin ven como Nezuko supera al sol y antes de eso estaba destrozado porque creía que había perdido a su hermanita, y todo esto junto de verdad lo hace algo muy bonito de ver, muy increíble, y además verlo como les digo, en pantalla grande y con ese sonido es otro nivel, de verdad increíble. Pero yo quiero saber qué piensas tú. ¿Tú fuiste al cine a ver esta película o ya sabías lo que iba a pasar y no fuiste porque dijiste no, mejor me espero a que salga en capítulos semanales? O aún así sabiendo como yo lo que iba a pasar, fuiste al cine y la disfrutaste. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. ¿Es lo que esperabas? ¿El inicio de la temporada es bueno? En realidad a mí me gustó bastante. En cuanto a película y animación, me gustó el inicio de la cuarta temporada, me gustó bastante en cómo presentaron el castillo infinito, que va a ser una pelea increíble por todo lo que vimos, el montón de demonios, el montón de obstáculos que van a tener que pasar los pilares para poder llegar a Muzan. Va a ser algo increíble. Y en el cómo pusieron orden de cómo van a hacer para entrenar para la pelea final, de verdad es algo que a mí me gustó bastante y para mí va a ser una buena temporada. Yo quiero ver a los pilares desarrollarse como personas, como los personajes que nos han dicho que son súper fuertes. Quiero saber qué es lo que los ha tenido hasta ese nivel, cuáles son sus razones, sus motivos para seguir peleando contra los demonios y qué es lo que quieren. Así que a mí me gustó bastante, aunque sí me hubiera gustado ver un poco más de la cuarta temporada. Para mí estuvo equilibrado, fue una buena película. El sonido, la animación, de verdad se nota un subidito de calidad ahí en cuanto a imagen, en cuanto a sonido. De verdad es algo increíble. Las peleas de Oanai y Sanemi se ven muy fluidas, se ven muy buenas. Estos personajes tienen bastante aporte en cuanto a peleas, en cuanto a habilidades, es algo muy increíble. Así que a mí me gustó bastante. Pero cuéntame de verdad, ¿qué te pareció a ti? Y si quieres estar al tanto de toda la información de películas, de series, únete a MK Anime, donde estamos descubriendo más y más este gran y hermoso mundo del anime. De verdad, muchas gracias, espero que les haya gustado mi video y quiero que me digan si comparten mi opinión o no. Díganme, cuéntenmelo de verdad en los comentarios qué les pareció, qué creen que hubieran mejorado en esa temporada, qué esperaban o qué hubieran presentado ustedes, o si ustedes no hubieran sacado una película sino hubieran sacado directamente los capítulos. Así que los espero en los comentarios y voy a estar leyendo cada uno de ellos. Así que muchas gracias, denle like, suscríbanse para más videos y muchas gracias y hasta luego.